Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco distinto, ¿no? Sí, Tenemos sobre la mesa una única fuente, pero es de las que dan que hablar. y mucho. Es un texto que ha circulado bastante por ciertos canales y que describe una escena de una tensión brutal en el foro de Davos. Exacto. Y lo importante es que no lo vamos a tratar como una noticia, sino como lo que es, una pieza de narrativa política, casi una crónica de guerra, que imagina un enfrentamiento, pues eso, épico y muy directo entre Donald Trump y Emmanuel Macron. Sí, y creo que ese es el enfoque correcto, porque el objetivo no es tanto verificar si esto pasó tal cual, Claro. que ya te digo yo que no, sino entender qué tipo de historia se está construyendo y por qué resulta tan potente para cierto público. Es un artefacto político fascinante, totalmente. Y para entenderlo, lo primero es ver cómo prepara el escenario. El autor no nos habla del Davos que conocemos por la prensa, el de los debates económicos. No. Para nada. Nos lo pinta como el santuario de los amos del mundo, un club blindado para multimillonarios y burócratas sin rostro. Claro, desde la primera línea ya establece un campo de batalla. Ellos contra nosotros. Y en ese campo, la llegada de Donald Trump no se presenta como una visita de un exmandatario. No, no. Es el desembarco de un justiciero casi. Exacto. El texto dice, literalmente, que llega para hacer añicos la arrogancia de esa élite. Se establece un tono casi en plan película de acción. Totalmente. Y es que, a ver, para ponerlo en perspectiva, los informes de las agencias de ese mismo día describen el discurso de Trump como polémico. Sí, pero dentro de lo previsible. Sí, hablaban de críticas a la OTAN, al clima, lo de siempre. Eso es. Nadie, pero nadie menciona un altercado de este calibre. Así que tenemos dos realidades paralelas, la oficial y esta, que es muchísimo más explosiva. Pues venga, vamos a meternos de lleno en esta versión explosiva. Porque, según este relato, Trump no sube al estrado a dar un discurso pulivo. ¿Qué va? Sube a repartir culpas. Y empieza por la guerra de Ucrania. Sí, y lo hace sin ningún tipo de rodeo. La narración dice que acusa directamente a la debilidad abismal de Joe Biden y a la incompetencia de los líderes europeos de haber provocado el conflicto. El lenguaje es durísimo. Durísimo. Habla de millones de vidas destrozadas y de miles de millones malgastados, no por un error, sino por la soberbia de esa élite. No está analizando, está sentenciando. Y justo después de ese primer golpe, el relato cuenta que da un giro. No se queda en la geopolítica del conflicto, no. Apunta al corazón de lo que el autor considera el verdadero enemigo, la agenda globalista. Y aquí es donde se pone la cosa más combativa. Mucho más. Describe cómo Trump ataca la agenda verde y la metáfora que usa es muy potente. La llama una soga económica diseñada para estrangular a las naciones soberanas. O sea, la idea que transmite es que las políticas climáticas no buscan salvar el planeta. Claro, la idea es que buscan enriquecer a unos pocos, menciona Silicon Valley y las finanzas verdes, a costa del ciudadano de a pie. Es una técnica narrativa clásica, identificar un enemigo claro y presentarlo como una amenaza existencial. Sí, Y en ese contexto, el lema America First se resignifica. Ya no es solo un eslogan. En esta historia se convierte en el certificado de defunción de todo ese orden global. El mensaje es, se acabó el juego. Y lo fascinante es cómo el autor usa la descripción del ambiente para aumentar la tensión. No se limita a contar lo que se dice, sino lo que se siente. te mete en la escena. Te mete de lleno. Nos pinta una sala donde, bajo los candelabros de cristal, la élite ha perdido su compostura. Habla de una inquietud palpable. Construye la atmósfera de un polvorín a punto de estallar. Y en el centro de ese polvorín coloca una figura que va a servir como diana para todo el ataque. Emmanuel Macron. ¿Por qué él? Pues mira, yo creo que es porque en esta narración Macron no es solo el presidente de Francia. Es el arquetipo. El símbolo. Es el símbolo de la arrogancia globalista. El texto lo rodea de tecnócratas de la UE, a los que describe como títeres, lo convierte en la encarnación de todo lo que Trump, el héroe de esta historia, ha venido a destruir. Es el alumno aventajado del sistema que se quiere derribar. Justo. La lección no es nada casual. Vale, tenemos el escenario, los protagonistas y la tensión subiendo. Y entonces, según la fuente, llega el momento, el punto de inflexión. Sí, y el relato lo describe de una forma muy teatral. Trump, en el estrado, detiene su discurso, recorre la sala con la mirada y la clava en Macron.
El autor nos dice que se hace un silencio sepulcral. Piel de gallina. Y entonces Trump lanza la acusación, que es tanto política como profundamente personal. Cito más o menos. Hay gente aquí que juega a ser un héroe ante las cámaras, pero que en la sombra se arrastra y suplica como un cobarde. Uf, eso es dinamita pura. Y aquí es donde la historia da un giro muy del siglo XXI. La humillación no se queda en las palabras. No. El arma que se utiliza es un teléfono móvil. Exacto. Y esto me parece una de las claves del relato. El autor describe a Trump sacando su teléfono con un movimiento que califica de audacia sin precedentes. Y en ese instante, todos los móviles de la sala vibran. Eso es. Se ha producido una publicación en Truth Social, su red social. El autor lo llama una onda expansiva digital. Es la culminación de la política como espectáculo. Una ejecución pública en directo. Es un símbolo potentísimo. El poder ya no reside en los discursos formales en un atril, sino en la capacidad de generar un shock informativo, instantáneo. Totalmente. Y el contenido de esa publicación, según el texto, es lo que lo cambia todo. Claro, porque la historia nos dice que no es una opinión, son pruebas. Supuestamente, Trump publica los mensajes privados que Macron le había enviado. Ajá. Y el contenido revelado está diseñado para ser la traición definitiva. Por un lado, mientras Macron defendía públicamente el apoyo a Ucrania, en privado, según esta narración, le rogaba a Trump que organizara una cumbre del G7 para readmitir a Rusia. Que lo dejaría en una posición imposible. Pero el texto añade otro elemento más, ¿verdad? Algo sobre Groenlandia. Sí, para rematar, al mismo tiempo que pedía readmitir a Rusia, supuestamente estaba negociando con Dinamarca para rebajar las tensiones sobre Groenlandia. Madre mía. La interpretación que hace el autor es fulminante, no deja lugar a dudas. No lo presenta como diplomacia compleja, sino como la prueba de que Macron es un jano de dos caras, un oportunista. Lo pinta como la personificación de la hipocresía europea. Exacto. La verdad es que, como pieza de narrativa, es increíblemente eficaz. Ataca al personaje no solo en lo político, sino en lo personal, en su honor. Sí, sí. Y el autor no se conforma con contarlo, quiere que lo veamos. Se recrea muchísimo en la reacción física de Macron. Muchísimo. Es una parte crucial del relato, porque busca la reacción visceral de quien lo lee. Describe cómo las cámaras hacen zoom sobre su rostro. Ahí está. Habla de que su sonrisa forzada se desvanece y da paso a una palidez casi espectral. Y el detalle de las manos es casi de guión de cine. Narra cómo el hombre, que era el hijo pródigo de las élites, empieza a temblar incontrolablemente. Incluso añade que intenta cruzar los dedos para disimularlo. Se enfoca en el colapso físico como espejo del colapso político y moral que acaba de sufrir. Es una forma de decir, mirad, ni siquiera su cuerpo puede soportar el peso de su propia mentira. Es una técnica de desacreditación total. Total. No argumenta contra sus políticas, lo anula como persona. Y para culminar la escena, la narración le regala a Trump la frase final, la estocada. Mirándole fijamente, le pregunta: ¿por qué tienes tanto miedo a la verdad, Emmanuel? Una pregunta retórica, claro, diseñada únicamente para rematar la humillación. Llegados a este punto, uno pensaría que la humillación ya es completa, pero el relato todavía tiene un acto final, la huida. Y el autor se asegura de que no la veamos como una simple salida. La describe como una huida desesperada. Sí. Cuenta que Macron se levanta de golpe, balbucea una excusa patética sobre una llamada urgente de París, algo que el texto dice que provoca risas ahogadas en la sala. El objetivo es despojarlo de toda dignidad. Exacto. Perdona que te interrumpa, pero es que esta parte es casi cómica en su dramatismo. Un jefe de Estado casi corriendo hacia la salida de emergencia en un evento con la seguridad de Davos. La logística de eso suena como mínimo inverosímil, ¿no? En absoluto. Y esa es una observación buenísima. Al relato no le interesa el realismo, le interesa el simbolismo. Claro. No importa si es logísticamente posible, lo que importa es la imagen mental que crea. La del líder del globalismo europeo huyendo despavorido, mientras otros delegados, sus supuestos iguales, le señalan con el dedo. Es el escarnio público. Es la vuelta al escarnio de la plaza del pueblo, pero en el corazón del poder mundial. Y esa imagen, la del presidente francés huyendo, se convierte en el gran símbolo de todo el texto. Exacto. El autor lo dice claramente.
Esa imagen es el colapso de la burocracia europea hecho carne. Mientras Macron huye, Trump permanece en el estrado, impasible, con la sonrisa de un vencedor. El mensaje es diáfano. Estas élites solo son fuertes cuando operan en la sombra. Y se desmoronan en cuanto se les expone a la luz de la verdad, que aquí, claro, está encarnada por Trump. Entonces, ¿qué significado le da el autor a todo esto? Porque está claro que no lo narra como un simple rifirrafe. Esto, en su universo, es un momento que cambia la historia. Por supuesto. El texto lo eleva a la categoría de evento fundacional de una nueva era. Afirma que lo que se rompió en Davos no fue solo la carrera de Macron, sino el acta de defunción definitiva del globalismo. O sea que la huida es una onda expansiva que recorre el planeta. Es una señal para todos, sí. La conclusión del autor es que el orden mundial diseñado por burócratas y financieros en la sombra se está derrumbando. Es decir, que Trump no solo humilló a un hombre. Según esta visión, dinamitó el consenso de las élites bien pensantes. Destruyó la idea de que hay un único camino posible. Eso es. Y a partir de ahí, el autor extrapola este supuesto evento a un movimiento planetario. Lo llama la señal de un despertar global, una insurrección de las conciencias. Ajá. Habla de ciudadanos de todo el mundo que por fin se niegan a pagar la factura de una utopía globalista que, en palabras del autor, solo genera ruina, inflación y caos migratorio. Conecta este momento único con un sentimiento de hartazgo mucho más amplio. Y el mensaje final que nos deja el texto es casi un manifiesto. Plantea un mundo dividido en dos únicas opciones, sin matices. Sí, es una dicotomía absoluta. O bien eliges la sumisión cobarde a una oligarquía desconectada, o bien eliges la reconquista heroica de tu destino nacional. Es una llamada a las armas en toda regla. No hay espacio para el diálogo. Ninguno. ¿Estás con el pueblo soberano o estás con la élite globalista? Y la conclusión del autor es, como no podía ser de otra manera, triunfalista. Da la batalla por ganada. Totalmente. Cierra el texto por todo lo alto. Cito directamente: la soberanía ha ganado. El pueblo ha recuperado las llaves del futuro. Proclama la muerte del viejo mundo y el nacimiento de una nueva alianza de naciones fuertes y orgullosas. Es el final feliz de su película de acción. El final perfecto. En resumen, hemos desmontado una pieza narrativa, muy poderosa, un texto que presenta un supuesto evento no como un debate, sino como una batalla simbólica, casi definitoria. Sí, un relato que usa un enfrentamiento personal para enmarcar el fin de una era, la del globalismo, y el amanecer de otra, la de la soberanía. Está todo medido, exacto. La historia está construida milimétricamente para ser ese punto de inflexión. Cada detalle, desde el ambiente hasta la humillación física de Macron, sirve al propósito de mostrar que las viejas estructuras de poder han sido demolidas. Y esto nos deja con una reflexión final. Más allá de la veracidad de esta historia, que como hemos apuntado choca radicalmente con los informes periodísticos, lo que hemos analizado hoy nos plantea una pregunta fundamental sobre la política actual. A ver. En un ecosistema informativo tan fragmentado, ¿hasta qué punto estas narrativas alternativas, estas ficciones políticas tan vívidas y tan potentes, son más influyentes a la hora de moldear la percepción de la realidad que los hechos contrastados? Es una buena pregunta. O sea, ¿es la mejor historia, y no necesariamente la más veraz, la que acaba ganando la batalla por la opinión pública?